Radio Red de RCN. Valiosas noticias en la hora de la verdad. Economía de bolsillo. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Doctor Cámara, creíamos que había quedado domesticado el monstruo de la inflación y de pronto se despertó otra vez y tenemos una inflación muy fuerte, nada menos que en los Estados Unidos, y una inflación terrible en Colombia. Eso tiene unos impactos económicos muy significativos. La visión que usted tiene sobre el particular y el impacto que eso produce en el ánimo inversionista de la gente, en valores. Pues, doctor Fernando, hablar que el fenómeno de inflación ha sido domesticado creo que cada vez resulta más complejo, en la medida pues que creo que el fenómeno más notable de fondo es el desanclaje de las expectativas y la credibilidad en las metas de inflación. Uno de los temas que hizo que Colombia sufriera un proceso de desinflación muy marcado después del año 99-2000, al inicio pues del siglo presente, es que la gente definitivamente creía que alcanzar cifras de inflación en dígito y las metas que el Banco Central ponía año tras año, pues se alcanzaba, y todo el proceso de expectativa y de indexación quedaba sobre eso. En la medida que hemos venido en los últimos años rompiendo ciertos esquemas que los economistas ortodoxos advirtieron, pero pues fueron duramente cuestionados en cuanto a las alzas de los salarios mínimos, más allá de los niveles deseables de la economía, porque pues no respondían únicamente a la pérdida de poder adquisitivo, sino que los puntos por encima de esa pérdida de poder adquisitivo vía inflación terminaba siendo más de lo que la productividad de la economía tenía, específicamente el año pasado cuando se decidió subir el alza que se decretó. Pues esto definitivamente empieza a desalinear el futuro en cuanto a dónde deben converger los precios y a dónde debe converger el crecimiento de precios de la economía. Y eso va a ser uno de los grandes retos para el próximo año, doctor Fernández. Con una inflación del 12-20 que sin duda alguna estuvo por encima de las expectativas, que muy probablemente, como están las cosas, la inflación no va a terminar por debajo del 12% del año 2022, siendo la más alta pues en casi 20-30 años. Pues va a hacer que todo el mundo no crea y simplemente intente proteger nominalmente su ingreso. Y toda la economía va a tender a indexarse sobre lo que pueda llegar a ser el salario mínimo esperado o por lo menos una inflación del 12%, y ahí donde viene la gran lucha hacia adelante que muy seguramente hará que el Banco de la República tenga que volver a subir la tasa de interés en su última reunión del año al 12%, con un consecuente efecto pues sobre el crecimiento de la economía hacia adelante. Luego, los efectos sobre la inversión son de mayor incertidumbre, una incertidumbre pues que se une a la política, que se une a la incertidumbre fiscal luego de la aprobación de la reforma tributaria que pasa a conciliación, que se une pues a la incertidumbre que viene con la reforma a la salud, la reforma pensional, y cómo el país va a mantener, digamos, que su disciplina fiscal para no entrar en un proceso de endeudamiento en espiral, y naturalmente pues esto con unas implicaciones notables en materia de inversión. Mayores escenarios de inflación, doctor Fernando, hacen que las acciones tengan o vean comprometida su capacidad de valoración, que las empresas en la economía tiendan a perder valor, pues porque los flujos descontados a tasas de interés más altas hacen que el valor presente sea más pequeño, hace que la gente prefiera aplazar decisiones de inversión en el largo plazo, pues porque no hay claridad de cuánto van a subir los precios. Y esto pues de alguna forma genera un fenómeno muy negativo, por eso digamos que el énfasis de los bancos centrales en controlar la inflación como política macroeconómica estable. Y en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. De hecho, este jueves conoceremos el incremento del índice de precios al consumidor, justo 2 días después de las elecciones de medio término, donde la inflación va a jugar un papel fundamental. Se supone pues que los republicanos podrían reconquistar la Cámara de Representantes. En el Senado está muy reñida la contienda, y esto pues se tomaría pues como una reclamo, una factura que se le pasa a los demócratas actuales pues por la circunstancia de la política económica que se está llevando a cabo. Luego esperemos a ver qué pasa el jueves. Se está pensando pues que la inflación puede descender 2 puntos básicos más, o 20 puntos básicos más, a terminar en el 8%, que estaría por debajo del nivel que vimos en agosto, que fue del 8.3%, pero que sin duda alguna la clave será lo que pase con la inflación básica, es decir, la que excluye los componentes volátiles de alimentos y energía, que es la que se muestra qué tan enquistada está un fenómeno de inflación sobre la economía de un país en específico. Luego seguirá siendo el tema, y esto políticamente va a empezar a costar.
todos y muchos sabemos que no necesariamente es culpa del gobierno de turno, pero el empobrecimiento de la gente, doctor Fernando, va a empezar a calar y eso va a empezar a generar debate y va a empezar a generar molestia social. Solamente una cifra para cerrar, 14% subió la inflación de la gente menos favorecida en Colombia. Eso quiere decir que el 10% de alza del salario mínimo ya se erosionó y la gente no puede comprar la misma cantidad de huevos que compraba antes con su salario por cuenta de la inflación. Claro, la inflación, el monstruo que lo devoraba todo, que había sido prácticamente reducida y que le había permitido al Banco de la República fijarse un rango meta por el lado del 3 o del 4%. Ahora, ¿qué va a hacer el Banco de la República con ese rango meta ante estos hechos y estas cifras que usted menciona, doctor Cámaro? Pues yo pienso que en el corto plazo ni los rangos meta del Banco de la República, que están en el largo plazo entre el 2 y el 4%, desde la FED, que también está sobre una cifra similar, van a cambiar. Eso sería, digamos, un reconocimiento y una derrota al desanclaje de las expectativas de inflación, y creo que el mensaje sería muy negativo en un escenario en el cual se avanzó mucho en las últimas 2 décadas en un país como Colombia. Yo creo que el mensaje va a seguir estando sobre el 2 y el 4% del largo plazo, y en el 12% se intentará pues hacerlo converger. Yo creo que la inflación del año entrante, por cuenta de la desaceleración de la economía, de las mayores tasas de interés, del efecto de la tributaria sobre ciertos sectores en cuanto a su capacidad de consumo, aunque los impuestos van a implicar algunos ajustes de precios que van a recoger los mayores tributos, pues debería converger otra vez a niveles del 8,5, 8% para cierre del 2023, y otra vez ojalá empezar una tendencia descendente. Pero eso nos va a costar, y nos va a costar básicamente un apretón de tasas de interés que hoy día tiene a la gente pudiendo conseguir inversiones a año, año y medio, doctor Fernando, a tasas entre el 18 y 19%, pues que antes no se veían. Ustedes recuerda pues que los CDTs en Colombia, las inversiones a término fijo para los que tenían ahorros, no daban más del 4 o 5% en un emisor AAA. Hoy día la gente va a poder recoger inversiones de ese tipo alrededor del 18%, y ahí está el efecto. Si a mí ya me remuneran el dinero al 18%, pues yo lo pienso 2 veces para consumir si tengo capacidad de gasto. O si voy a emprender un proyecto de inversión, pues el proyecto me tiene que dar más del 18 para yo tener algún sentido desde el punto de vista económico, al menos en expectativas en el tiempo. Luego podría también frenar algunos procesos de inversión ante la incertidumbre de mayores precios y mayores tasas de interés. Y eso es lo que va a hacer que de alguna forma la demanda agregada se recoja, y ojalá pues empecemos otra vez un proceso de desinflación, porque de verdad genera una distorsión muy grande para todos, para los inversionistas, para el mismo gobierno que recauda una plata que cada vez vale menos porque la inflación erosiona su valor en el tiempo. Es que es tremendo el fenómeno de la inflación. Pues en eso vivimos tanto tiempo y creíamos que había sido superado. Y de pronto volvió a aparecer y con unas características muy peligrosas. Y es que ya un rendimiento del dinero del 18 o el 19%, pues magnífico para el que lo recibe. ¿Y qué tal para el que lo paga, doctor Cámaro? ¿Qué negocio da para Correcto, pagar tasas de interés del 18%? muy difícil, y lo estamos empezando a ver quienes tenemos la posibilidad de ver negocios que se presentan pues para poder poner recursos excedentarios de inversión. Hoy día llegan proyectos que con gran esfuerzo le presentan a usted tasas de interés del 12 o del 13% en proyectos que tienen maduración a 5 o 7 años. La respuesta es no, gracias, porque yo puedo poner la plata a un año al 18%, ¿para qué corro riesgos para que me den inversiones esperadas del 12 o 13%? Y eso es lo que está, o lo que va a hacer que se ahogue mucho el proceso de inversión, y naturalmente que lleve a contraer la demanda agregada, y por ende pues a tener un menor crecimiento el año próximo, que de acuerdo de que estamos esperando sea entre el 0,5 y el 1%. Luego de que este año hemos terminado creciendo el 8%, sobre todo por lo que pasó en la primera parte del año. Bueno, de manera pues que eso es lo que tenemos. Y en los Estados Unidos se está gravitando muy seriamente. La gente se pregunta cómo fue posible que el desastre para los demócratas no se diera con una inflación tan alta y con la gente comprando la comida y comprando todo mucho más caro. Y sin embargo, desastre no se ha visto. Claro que los resultados finales están por verse, pero todo indica que han sido los resultados mucho menos interesantes para los republicanos de lo que parecían, porque la inflación, el precio de las cosas, la gente piensa con su bolsillo, con la capacidad que tenga de llevar comida para su casa. ¿No es ese el fenómeno que más mueve a la gente, a toda?
Sin duda, doctor Fernando, y aquí en Colombia se va a empezar a ver. Acuérdese que aquí elegimos un gobierno progresista, comillas, en el cual pues se pretende equilibrar mucho de gasto vía una reforma tributaria, pues ya que ya tiene unos recursos importantes asignados para expandir ese gasto social, pero que pues hoy día, si usted no logra como gobierno articular una política que vaya en favor de, en coordinación con el Banco Central, lograr una desinflación, una reducción de precios, pues simplemente todos estos promesas pues valen mucho menos, y son papeles o billetes que pierden valor y que necesariamente pues van a llevar a un empobrecimiento del país. El empobrecimiento colombiano hay que hacerlo un saco roto, doctor Fernando. Las clases menos favorecidas tienen un 14% más de precios y la tasa de cambio desde que se conoció que el progresismo ganaría en segunda vuelta probablemente se ha evaluado más de un 30%. Luego, todos en Colombia somos más pobres porque si vendemos la casa y la queremos cambiar a dólares, valen 30% menos. Entonces, esto hay que ponerle cuidado porque eventualmente las protestas sociales se revierten y terminan haciendo unos reclamos de bienestar que nunca llegan porque pues la chequera tiene límites, por más de que se quiera gastar y se quiera prometer mucho, pues nos empezamos a estrellar con las restricciones presupuestales mientras mantengamos la responsabilidad fiscal. El problema es que perdamos el norte y en el desespero de cumplir promesas, pues hagamos de este país un desorden económico. Por ahora, pues el resto es la inflación y ojalá que el dólar también se modere un poco porque esa devaluación está haciendo que a su vez se alimente más la inflación. Le he contado en varias ocasiones que por cuenta de la devaluación en la industria en la que trabajo ya hemos subido los precios cerca de un 45%. Entonces, si esto sigue así, descontrolado, pues todos tendremos que hacer exactamente lo mismo. Qué barbaridad. Bueno, y entonces la inflación en los Estados Unidos, la gran preocupación que tenían los demócratas era derivada de eso, de que a la gente le alcanza menos el salario para comprar lo que necesita comprar para su familia. Esa es la inflación. La inflación no es un fenómeno económico teórico, abstracto, complejo, no es simplemente cuánta comida compra usted en el mercado con la plata que tiene, con el salario mínimo. Salario mínimo cuya discusión va a ser muy complicada en estas circunstancias, ¿no lo estima usted así, doctor Cámara? Sin duda, y sobre todo en estas ideologías, porque en otras circunstancias pues uno dice la inflación y tenemos una productividad que se puede tasar en tanto. Aquí el tema es qué tanto va a ser el bonus track o el extra que se quiere darle a la gente para congraciarse pues con ciertas clases que fueron fundamentales a la hora de elegir. Y la posición de la ministra actual pues no parecía ser la más ortodoxa, luego ahí tendremos un reto grande. Doctor Fernando, cualquier alza desmesurada de salarios para el año entrante nos va a poner una presión en la estructura de costos y de gastos de las empresas que va a hacer que esto sea muy complejo de enderezar, como esperamos que pase pues de una inflación que empieza a converger otra vez un dígito en el 23. De nuevo, la inflación, el fenómeno económico que creímos superado y no está ni de lejos superado, volvió y con cuáles características. Doctor Álvaro Cámara, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad.